Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad por la invitación, a la Facultad de Ciencias de la Salud y a la carrera de fisioterapia. La verdad es que cada vez, tanto en medicina como ya en las subespecialidades, como en oncología, como es mi caso, no solo podemos manejar a un paciente una sola persona o un solo especialista. Cada vez es más importante el equipo multidisciplinar. Como dijeron, realmente yo no estaba planificado para esta charla, estaba planificada mi compañera, por motivos de salud no puede estar aquí, y cuando me dijeron si podía yo ser suplente de ella, la verdad es que solo por el hecho de a quién iba dirigido me llamó muchísimo la atención y acepté. Es verdad que ha sido una charla que le he preparado muy rápidamente. Si hay alguna falla o algo, pues lo comentaremos ya en el momento de que sean las preguntas. Entonces yo les voy a hablar específicamente de los principales procesos tumorales y las secuelas de esto y de sus tratamientos, que también es muy importante. ¿Por qué es importante hablar de la oncología actualmente? Porque cada vez es una patología que va aumentando en incidencia. Estamos hablando que en el 2018 ha habido alrededor de 18 millones de casos al año, y con una mortalidad de 9 casos al año en el 2018. Cada vez esto va en aumento. Cada vez es verdad que está aumentando la mortalidad, pero también está aumentando el diagnóstico del cáncer, como también está aumentando las supervivencias largas en estos pacientes por los tratamientos. Los principales tumores, y de los que les voy a hablar ahora, son el cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon, los tumores gastrointestinales que no son cáncer de colon, cáncer de próstata y tumores ginecológicos. Esto es de acuerdo a la incidencia y su mortalidad. Primero vamos a hablar del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se va a dividir en dos grandes ramas. Las que se caracterizan o se subdividen según su histología por ser microcíticos o de célula pequeña, o los no microcíticos o de no célula pequeña, que son los más comunes. Los no célula pequeña son alrededor del 70% de todos los cánceres de pulmón, y de estos los más comunes es el adenocarcinoma y posteriormente el epidermoide. Los síntomas del cáncer de pulmón, aunque generalmente nosotros lo conocemos o no los podemos imaginar, los más comunes van a ser por la lesión primaria. ¿Cuáles van a ser estos de aquí? La tos, la disnea, la hemoptisis y el dolor torácico. Por afectación intratorácica del tumor, vamos a tener parálisis del nervio laríngeo recurrente, que ya comentaremos qué es lo que puede generar, la disfonía, la afonía en el paciente, la parálisis del nervio frénico con hipo incontrolable, dolor, síndrome de vena cava superior, el tumor de Pancoast, que va a generar síndrome de Horner, afectación de la pared costal y alteraciones esofágicas y pericarditis. Si ya tenemos una enfermedad que no es localizada y que el tumor no solo nos está dando problemas a nivel local, sino que también hay una afectación sistémica y una diseminación a otros órganos, podemos tener dolor óseo por metástasis óseas, afectación a nivel de suprarrenal con una insuficiencia suprarrenal, astenia por la carga tumoral, más no solo por el hecho de haber metástasis, y afectación del sistema nervioso central, que es muy importante, ya que estos tumores tienen un 20 a 30% de probabilidad de afectar el sistema nervioso central. Y también existen otros síndromes paraneoplásicos, que en este caso lo más importante es la hipercalcemia, la secreción inadecuada de ADH y el síndrome de Cushing. El tratamiento de cáncer del pulmón, como les dije, es un tratamiento multidisciplinar. Va a estar a cargo el cirujano, el radioterapeuta, el oncólogo y múltiples especialidades más. En este caso vamos a tener tres tratamientos fundamentales. Si es localizado, valorar el tratamiento con cirugía, tanto con neumonectomía, lobectomía o cemententomía, más menos linfadenectomía. Si es con tratamiento sistémico, la quimioterapia, actualmente la inmunoterapia y los tratamientos biológicos. Y radioterapia o a nivel local concomitante con la quimioterapia o radioterapia holocranial para las afectaciones cerebrales. Las secuelas que puede dejar este tumor, ¿sí?, que puede dejar el cáncer de pulmón, las tenemos que dividir por parte del tumor o por parte del tratamiento, ¿sí? En cuanto al tumor, los más importantes o los que realmente se podrían tratar y podríamos hacer algo es la disfonía,
la afonía secundaria a la afectación del laringio recurrente y la disnea. Propias del tumor tenemos la cirugía con insuficiencia respiratoria restrictiva, ¿sí? Y en la radioterapia, el dolor residual que deja la radioterapia, la esofagitis, pericarditis y neumonitis que deja la radioterapia porque afecta, la radioterapia no va solo directamente al tumor, sino que también va a los órganos subadyacentes. Y la dermatitis y pigmentación de la piel, que son las cosas que más le molestan a estos pacientes. Perdón. Otro tratamiento que utilizamos es la quimioterapia, ya eso es un tratamiento sistémico, y las secuelas o efectos secundarios más importantes es la astenia, la hipoacusia en el caso de usar cisplatino, y la neuropatía periférica. Cuando usamos cisplatino, o cuando usamos platinos en este tipo de patologías, lo cual es lo más común, ¿sí? Vamos a tener como efectos secundarios y como secuelas parestesias distales que se pueden continuar, ¿sí? Posteriormente al tratamiento, pérdida de los reflejos osteotendinosos, ataxias, puede haber acúfenos con hipoacusia y neuritis óptica. Los taxanos, que son fármacos que actúan a nivel de los microtúbulos, van a tener como mayor afectación la neuropatía periférica, y eso es algo que yo creo que hasta el momento no es la mayor preocupación que tenemos nosotros los médicos. Es decir, un paciente que tiene cáncer de pulmón o un paciente que tiene un cáncer de mama que también usa taxanos, que no podemos hacer nada con la neuropatía periférica. Yo creo que junto con ustedes, los fisioterapeutas, y con otros especialistas, podremos posteriormente valorar qué podremos hacer con este tipo de pacientes o qué medidas tomar para que no afecte su vida diaria, porque son secuelas que permanecen durante muchísimo tiempo en el caso de los taxanos, pero cuando usamos oxaliplatino, en el caso del colon, que ya lo comentaremos, ya es una neuropatía que queda permanente, es irreversible. El cáncer de mama, en breves rasgos, el cáncer de mama, vamos a tener el cáncer de mama infiltrante y no infiltrante o in situ. Este se va a dividir de acuerdo a si afecta al ducto o afecta al lobulillo, y lo vamos a diferenciar en carcinoma lobulillar o carcinoma ductal. También tenemos que ver las características moleculares, pero lo más importante son las manifestaciones que tiene el cáncer de mama. Generalmente el cáncer de mama es indoloro. El 70-75% de las pacientes solo se manifiesta el cáncer de mama por una masa palpable indolora, y en ciertos casos no palpable y que se ve por el screening. También manifestaciones como dolor, galactorrea, retracciones de la piel con piel de naranja, edema y eritema de la piel, y tumoraciones axilares o en fosa clavicular. Las manifestaciones sistémicas, generalmente es el 10% de las pacientes que van a tener afectación metastásica, ¿sí? Van a tener dolor óseo, fracturas patológicas, puede ser por las metástasis óseas o por los tratamientos con inhibidores de aromatasa. La disnea por afectación por derrame pleural secundario a metástasis o afectación a distancia del cáncer de mama, síntomas neurológicos y dolor abdominal. Los tratamientos también, cirugía, quimioterapia y radioterapia, y en este caso, en los tratamientos sistémicos, también tenemos que tener en cuenta la hormonoterapia. La inmunoterapia todavía en el cáncer de mama no está instaurada, se utiliza en casos muy puntuales, pero en principio los dos tratamientos más importantes que utilizamos es la quimioterapia y la hormonoterapia. Casi el 70% de nuestros pacientes tienen hormonoterapia. Las afectaciones o secuelas propias del tumor van a ser la disnea por derrame pleural y síntomas neurológicos por síntomas paraneoplásicos o por afectación del sistema nervioso central. Hay la enfermedad ER2 positiva que tiene un 30-40% de afectar a nivel cerebral, y tenemos que saber que las pacientes siempre hacer un examen neurológico a todas las pacientes con cáncer de mama que tengan esta patología, estas características. En cuanto a propias del tratamiento, por la cirugía, mastectomía, tumorectomía, más o menos linfadenectomía, una de las secuelas más importantes va a ser el linfedema, y las pacientes se quejan muchísimo
de la limitación funcional, no solo por el linfedema, sino también por la cirugía. A veces el ganglio centinela, que nosotros pensamos que es un procedimiento muy sencillo, le genera alguna retracción y limitación funcional importante por la cicatriz que le genera a la paciente. Entonces yo creo que eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando veamos a estas pacientes. No solo pensar, paciente con cáncer de mama, linfadenectomía o ganglio centinela, linfedema, no, tiene otras alteraciones por la cicatriz y la fibrosis que se genera en esa zona. La radioterapia va a dejar dolor residual, dermatitis y pigmentación de piel y linfedema como efectos secundarios más importantes. La quimioterapia, en este caso astenia, disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda. Esto es importante y siempre tenemos que ver que pacientes que tienen cansancio, no solo atribuir que el cansancio es por la quimioterapia o por el tumor que tiene, hay que atribuir que estos pacientes reciben antraciclinas. Las antraciclinas actúan, tienen un 3% de probabilidad de generar afectación cardiovascular con disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda. Entonces, toda paciente que tenga astenia no va a ser secundaria o disnea, no va a ser secundaria al tratamiento o a la patología que tiene. Puede ser secundaria a las secuelas, que es el tratamiento con antraciclinas. Entonces, ahí la rehabilitación cardíaca sería algo espectacular en estos pacientes. También tenemos la neuropatía periférica, ya que en estos pacientes, además de las antraciclinas, los taxanos son el gol estándar del tratamiento y lo he puesto ahí abajo, las antraciclinas y los taxanos como tratamientos estándar de los dos. En cuanto a la hormonoterapia, lo que más se quejan las pacientes son de síntomas posmenopáusicos y son los sofocos. Y lo más importante que se quejan las pacientes en la consulta son los dolores articulares. Dolores óseos, y hay que tener cuidado con la osteopenia y con la osteoporosis. También utilizamos bifosfonatos, tanto en enfermedad metastásica como en enfermedad localizada, cuando usamos hormonoterapia. Uno de los efectos secundarios importantes de los bifosfonatos es la osteonecrosis mandibular. Tenemos que tener cuidado siempre con los dolores mandibulares en estos pacientes, ver cuánto tiempo tienen con los bifosfonatos, tratar de ver que hagan rehabilitación a nivel del área mandibular para que no haya afectación importante por esta osteonecrosis, porque es irreversible. En el cáncer de colon, bueno, ahora ha habido nuevos avances en el cáncer de colon. Antes hablábamos de cáncer colorectal y nada más, ahora ya lo hablamos cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo, cáncer rectal. Ya lo hemos diferenciado por las zonas porque todos tienen características moleculares diferentes, que esto realmente no viene al caso hoy, pero para que más o menos tengamos una idea. Entre las manifestaciones locales, sangrado visible o sangrado oculto. Si es un colon derecho no va a haber sangrado, pero va a haber ferropenia, va a haber anemia ferropénica. Si es un cáncer de recto o del lado izquierdo, lo más probable es que comience con rectorragia. También hay alteraciones del ritmo intestinal, dolor, hay alguna masa palpable que podríamos tener, obstrucción, perforación y fistulación, más a nivel rectal. Y las manifestaciones sistémicas, pues todas las que vemos ahí, pérdida de peso, anorexia, más un síndrome constitucional. El tratamiento de gol estándar, el 60% de estos pacientes se diagnostican en estadio localizado y el gol estándar es cirugía con hemicolectomía o colectomía total, dependiendo de las características. Los tratamientos posteriores serían tratamientos sistémicos, tanto en adyuvancia como en enfermedad metastásica, y radioterapia solo en la enfermedad localizada a nivel rectal. En el colon no se da, ni en colon derecho ni en colon izquierdo se da radioterapia, solo se da radioterapia en la parte rectal, por las afectaciones que podemos tener a diferentes órganos en la cavidad abdominal. Las afectaciones propias del tumor, la más común, obstrucción. Todo paciente que veamos que tiene dolor abdominal, distensión abdominal o que tiene alteración de la defecación, que tiene estreñimiento o en algunos casos diarreas por rebosamiento, que también es importante. A veces nosotros decimos diarrea, perfecto, el paciente no está con obstrucción. No, hay pacientes que vienen con diarreas por rebosamientos que no les hacemos a veces ni caso
y están obstruidos. Siempre observar, siempre pensar que un paciente que tiene un cáncer de colon, lo primero que tengo que pensar es si está obstruido o no. Luego de eso, lo demás es un poco menos complicado que una obstrucción o una perforación. De ahí otros síntomas secundarios a la afectación sistémica y propias del tratamiento. Pues esto sí es importante porque los pacientes van a tener síndromes de malabsorciones, van a tener síndromes de intestino corto, van a tener muchas afectaciones también por la colostomía residual que les dejan. Hay pacientes en los que no se pueden revertir, por ejemplo, un paciente que se hace una cirugía de recto, no se puede hacer una reconstrucción y tiene que permanecer con esa colostomía permanentemente. Hay que enseñarle a los pacientes el cuidado de la colostomía y pueden haber muchas complicaciones ahí. A veces nos llama la atención que hay sangrados pericolostomía, que nosotros pensamos que son sangrados directamente del colon, pero que son solo en esa zona y que lo podríamos cauterizar y se acabó el problema. En cuanto a la radioterapia, la enteritis rábica. Y en cuanto a la quimioterapia, lo que les comenté. Si bien es cierto, les comenté lo de los taxanos, mencioné un medicamento que se llama el oxaliplatino. Es un platino que su efecto secundario más importante es neurotoxicidad periférica. Esta neurotoxicidad es irreversible, no es reversible. La del taxano sí es reversible. Lo único que podemos ayudar con fisioterapia, con tratamientos locales, es disminuir el grado de neuropatía. Pero yo creo que casi alrededor del 99% de los casos no es reversible esta neuropatía, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso, si bien es cierto, ustedes no son oncólogos, pero sí tienen que se tienen que familiarizar con ciertos fármacos que nosotros utilizamos. Y cada vez va a ser más difícil porque ahora está la inmunoterapia, los tratamientos dirigidos. Yo ahora les he hablado más de quimioterapia para que más o menos tengan una noción de las cosas. Bueno, en tratamientos biológicos, las alteraciones dérmicas y la hipertensión arterial, y la inmunoterapia, no he puesto nada de negritas porque todos pueden ser frecuentes. Los tratamientos con inmunoterapias generan nuevos efectos secundarios que ni siquiera los oncólogos todavía los manejamos al 100%. Son efectos inmunomediados, se actúan como enfermedades reumatológicas y prácticamente, por eso es que digo que ahora la medicina tiene que ser totalmente multidisciplinar. No solo un especialista se puede hacer cargo de todo. Y el cáncer de próstata, las manifestaciones locales, alteración de la frecuencia miccional, modificaciones del calibre del chorro, uropatía obstructiva, hematuria y dolor. Generalmente estos pacientes, la clínica más importante es el tenesmo vesical que tienen, por la obstrucción de esa zona, y las alteraciones en la frecuencia miccional, ¿sí? La disminución del chorro, obviamente. Las manifestaciones sistémicas es más por la afectación metastásica que tienen o por los tratamientos. En este caso, dependiendo de la edad y del pronóstico, diferente a las otras patologías, vamos a ver qué le vamos a hacer. Si darle tratamiento local, si no hacer tratamiento local, si dar tratamiento hormonal o si dar tratamiento sistémico con quimioterapia o con antiandrógenos, que son los nuevos tratamientos de ahora. Las secuelas propias del tumor van a ser los síntomas urinarios. Hay que enseñarle al paciente, hay que capacitarle al paciente que te trate de dar cuenta, que aprenda a utilizar el pañal, que tenga reservorios o recipientes cerca para que pueda orinar. Tratar de que el paciente se dé cuenta cuando tiene ese síntoma, cuando no lo tiene. Las propias del tratamiento va a ser la impotencia y la incontinencia urinaria, ya sea por cirugía o por radioterapia o por los mismos fármacos de hormonoterapia. La impotencia es algo de lo más importante que se quejan nuestros pacientes. Tanto la cirugía hace una impotencia completa, una impotencia total y irreversible. La radioterapia es una impotencia parcial, pero que en principio muy pocos la recuperan. Y la hormonoterapia obviamente también es irreversible. Y los pacientes hay que tratar de enseñarle métodos para que eso no les afecte en su vida diaria, porque a veces nos dejan el tratamiento o no aceptan ciertos tratamientos que pueden ser curativos o que pueden alargar o prolongar la vida en estos pacientes. La quimioterapia nos va a dar astenia, también neuropatía periférica porque también utilizamos taxanos, y artralgias y mialgias.
En cuanto a los tratamientos hormonales, lo que ya comenté, la impotencia, ginecomastia y los bifosfonatos de otonecrosis mandibular. Eso cuando lo dividimos por aparatos específicos. Y ahora cuando nos enfocamos más en las generalidades y por tratamientos, vamos a ir por zonas. A nivel neurológico, la quimioterapia puede afectar, puede generar neurotoxicidad central o periférica. La neurotoxicidad periférica es la más común. Cuando tenemos neurotoxicidad central, ojo, hay que pensar en metástasis cerebrales. Primero descartamos eso y posteriormente valoramos que sea otra causa. Radioterapia locranial, leucoencefalopatías y radiculomielopatías. Los pacientes se quejan muchísimo de pérdidas de memorias tardías. Eso también es importante. Yo creo que un tratamiento global, ver al paciente y enfocarnos un poco en hacer sudokus o cosas así, van a ayudar al paciente a no estresarse, a no preocuparse mucho en eso de ahí y a ayudar un poco a que no tenga esa pérdida tan brusca o que él se vaya dando cuenta bruscamente de la pérdida de memoria tardía. Fibrosis por radioterapia y neuropatía dolorosa por amputación. En los pacientes que tienen sarcoma, y eso lo vemos mucho, cuando se hace una amputación de un miembro, y es más en los miembros inferiores, los pacientes tienen el síndrome del miembro fantasma. Yo lo he visto solo en 2 ocasiones, la verdad algunos me dicen es muy poco, es infrecuente, pero el paciente se queja de muchísimo dolor en la parte amputada. Siente como que si tuviera la pierna, pero no la tiene, ¿sí? El miembro en este caso. Las secuelas vasculares, trastornos isquémicos cerebrales por radioterapia cerebral y en quimioterapia trastornos isquémicos cerebrales o el fenómeno de Raynaud. Afectaciones cardiológicas, lo más importante es la disminución de la fracción de eyección, tanto por la radioterapia como por la quimioterapia y miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada puede aparecer hasta 7 años después de haber recibido el tratamiento. Tenemos pacientes que están curadas de cáncer de mama y que aparecen con una miocardiopatía fulminante. Hay que tener cuidado con esto de aquí. Por eso las pacientes de nosotros tienen que ser siempre observadas y siempre estar en seguimiento. Secuelas pulmonares por cirugía, insuficiencia respiratoria. Acuérdense que les hablé tanto de neumonectomías como segmenectomías. Si un tumor muy grande y estamos en un lugar donde los cirujanos torácicos tienen la experiencia, a veces hacen neumonectomías y la insuficiencia respiratoria puede ser un factor importante en estos pacientes o una secuela. La radioterapia local, neumonitis, la quimioterapia neumonitis y fibrosis pulmonar. Siempre va a haber restricción, ya sea mínima, va a haber restricción de la función pulmonar. Siempre hay que tratar de hacer terapia pulmonar para aumentar la capacidad pulmonar de estos pacientes. En alteraciones nefrológicas, tanto la quimio como radioterapia puede producir cistitis, aumento de infecciones en la frecuencia de infecciones urinarias, y algo que es importante es saber que nosotros, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad testicular, nosotros ponemos fármacos, y en sarcomas ponemos fármacos que son la ciclofosfamida y la ifosfamida, y esos producen cistitis hemorrágica. Es verdad que nosotros ponemos un tratamiento previo que disminuye la frecuencia la probabilidad de tener la cistitis hemorrágica, pero siempre hay que tener en cuenta ese efecto secundario. En secuelas digestivas, realmente ya las comenté: obstrucción, síndrome intestino corto, afectación a nivel de la absorción. Siempre vigilar en estos pacientes tanto el hierro, la vitamina B12 en los que son gastrectomizados y el ácido fólico. En pacientes con radioterapia, si es en la zona del esófago, o también en pacientes, por ejemplo, en cáncer de cabeza y cuello, ver la celostomía, ver que puedan tragar bien. Los pacientes se pueden quejar muchísimo de disfagias, hay que ver si esa disfagia es más a líquidos, a sólidos, si es mixta. La quimioterapia puede generar también hepatitis química y alteración a nivel tanto de la función hepática como enfermedad veno-oclusiva. A nivel cutáneo, esto la verdad, cuando yo llegué a hacer mi especialidad, que no fue hace mucho, fue hace 5 años, era muy raro.
Muy raro, yo pensé que no iba a haber mucha afectación dérmica, pero ahora cada vez la vemos más, y es alrededor ya del 60-70% de los tratamientos que nosotros ponemos. Nosotros ponemos tratamientos biológicos, como el panitumumab y el cetuximab, que son que actúan a nivel de una molécula que se llama el GFR, tienen muchas alteraciones acneiformes, y ahora tenemos la inmunoterapia, y como les dije, tienen efectos inmunomediados y hacen rash que no tienen nada que ver con esos tratamientos de biológicos que tenemos, sino que hacen rashes maculopapulares impresionantes, con mucho picor, y que yo creo que haciendo una terapia con los pacientes, explicándoles cómo tiene que hacer el cuidado del aseo, cómo tiene que ponerse las cremas que nosotros ya le ponemos desde el principio, o los tratamientos corticoides, ver realmente cómo mejorar la calidad de vida, porque esto empeora la calidad de vida del paciente impresionantemente, parece mentira, pero yo tengo pacientes que prefieren tener diarrea a tener estas afectaciones dérmicas. Y bueno, hay dos cosas más. Yo creo que lo más importante, y es verdad que yo ahora les he metido todo de los tumores, y bueno, es lo que más sé y en principio lo que me ha tocado hablar, pero yo creo que lo más importante es demitificar esa palabra cáncer, porque cáncer, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, ya todos lo asumimos a muerte. No, el cáncer no es igual a muerte. El cáncer, un porcentaje, y si se acuerdan, estamos hablando que son 9 millones de casos al año de muerte, pero estamos hablando que son 18 casos al año de la incidencia de nuevos casos. Estamos hablando que es la mitad de mortalidad y mitad de pacientes que tenemos vivos. El cáncer no es igual a muerte. Cada vez estamos tratando de aumentar la supervivencia y eso nos va a llevar a curaciones. Y eso es lo que más le afecta al paciente. Y yo creo que es lo que más tenemos que enfocar en el paciente. Un paciente que viene a la consulta, no hay que hablarle solo de qué tratamiento vamos a hacerle o cómo lo vamos a ayudar. No, hay que tratar de desmitificar eso, de quitar esa palabra cáncer. Si nosotros muchas veces no utilizamos cáncer, sino que hablamos de tumores, de masas, etcétera, etcétera, para quitarle un poco ese miedo. Pero lo más importante es eso, ver que el paciente no solo va a tener secuelas físicas o secuelas por la quimioterapia, por la radioterapia, sino que la secuela más importante va a ser la psicológica. Y es lo que más tenemos que ahondar en el paciente. Y la psicológica, solo por una palabra, cáncer. También va a haber problemas de adaptación, vamos a tener en fase aguda, desde el diagnóstico, durante el tratamiento, el paciente va a estar muy alterado, muy nervioso, tenemos que, aquí lo que más va a primar es la calidad de vida y la supervivencia del paciente, es lo que más te va a preguntar. El paciente siempre va a llegar a la consulta a preguntarte, ¿cuánto me queda, doctor? Nosotros nunca vamos a tener esa respuesta. Luego viene la fase de prolongación, el paciente responde bien o está en remisión de la enfermedad, son los probables pacientes que yo creo que se van a curar o que puedo hacer largos supervivientes, que ahora lo vamos a tener muchísimo más con la inmunoterapia. En estos pacientes tienen que asumir ya las secuelas de su tratamiento, tienen que asumir en pacientes que se los han amputado por un sarcoma, en pacientes que se le ha dado inmunoterapia y tienen esos rash que, si bien es cierto, el tratamiento se lo pongo cada 2 semanas y lo dejo de poner tal vez si me responde, pero la inmunoterapia sigue haciendo efecto en el cuerpo y eso se ha demostrado en los últimos estudios y por eso esos largos supervivientes. Y así como sigue haciendo efecto, también sigue haciendo efecto para los efectos secundarios o secuelas. Y algo muy importante, los pacientes que hacen efectos secundarios inmunomediados van a tener corticoides. Cuidado con los efectos secundarios del corticoide. El corticoide, algo que a veces nos olvidamos, es la afectación a nivel de la musculatura proximal. Los pacientes a veces dicen que tienen mucha debilidad a nivel de las piernas y nosotros pensamos, uy, es que este paciente está progresando, que tiene metástasis cerebrales, que tal vez tiene afectación a nivel de la médula espinal. No, ese paciente está con dosis altísimas de corticoides y tiene afectación a nivel de la musculatura proximal. Y también los estados permanentes o fase estable, que ya son la fase de curación, donde el paciente tiene miedo a recaída. El paciente tiene una temporada que está estupendamente bien y va donde el oncólogo, el día que tiene, un día antes del oncólogo no puede dormir, no come, el paciente viene fatal, viene descompensado totalmente, hasta el oncólogo a veces se sorprende, pero ¿qué le pasa?
Y solo el miedo que le genera a él ir a la consulta por los que nosotros le vamos a decir, ya es algo muy importante para ellos, y eso es una secuela también importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar la enfermedad, obviamente, la tenemos que tratar. Tratar las secuelas producidas, tener un apoyo psicológico y psicosocial, que es lo más importante, ayudar a la rehabilitación social y laboral, y todo esto nos va a conllevar a una buena recuperación del paciente y a mejorar la calidad de vida, que yo creo que ya nos lo comentará Lola, que la calidad de vida de un paciente es lo más importante. Yo puedo poner toda la quimioterapia posible, pero si no le va a beneficiar la calidad de vida, es que no sirve para nada. Un paciente, yo siempre digo, no vale la cantidad que dure el paciente, sino que vale la calidad de cuánto tiempo esté el paciente. Y en la calidad de vida tenemos que ver el bienestar físico, el bienestar psicológico, el bienestar social y el bienestar espiritual. Y es verdad que ustedes son fisioterapeutas, yo soy oncólogo, hay otros que son médicos de paliativos, pero siempre preocupémonos por el paciente y la familia, porque a veces al paciente más le importa cómo está la familia y qué es lo que va a dejar si él fallece a su propia enfermedad, porque hay algunos que sí asumen eso de ahí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Roberto, porque yo creo que nos has dado una visión muy completa y a la vez muy sintetizada de cuáles son los principales procesos tumorales y cómo pueden afectar al paciente, que es una información muy importante para el fisioterapeuta.